Bien, buenos días. Vamos a ser muy precisos, considerando lo que decía nuestro amigo Ricardo por las limitaciones de tiempo, y habiéndole también escuchado ayer a nuestro amigo Percy, ¿no?, quien creo nos ha transmitido una experiencia sumamente interesante, que no tenemos duda que va a ser de mucha utilidad para lo que se pretende, que es formular el plan de competitividad regional, y que obviamente incorpore lo que es el sistema de innovación regional que ya hemos venido tratando, ¿no? Yo quisiera comenzar rápidamente por una reflexión. Hace unos días hemos tenido en Lima, como todos saben, al Premio Nobel de Economía, al señor Krugman, quien ha dado algunas disertaciones bastante interesantes y que creo que sirven para la reflexión, ¿no? Primero ha dicho que la economía peruana está sufriendo el mal holandés, es decir, está dominada por los recursos naturales y tiene una industria manufacturera no muy competitiva. Lo primero que podríamos decir que este es el caso de Tacna y seguramente de muchas regiones, porque acá somos altamente dependientes en la actualidad, nuestros proyectos, producto del canon minero, y nuestra industria manufacturera pues es muy incipiente, su desarrollo es muy incipiente, que no llega ni siquiera al 10% del PBI. Por otro lado, ha señalado que debemos preocuparnos por tener una economía productiva, es decir, por una economía que tenga altos niveles de productividad, además del tema de la innovación que ayer se ha expuesto con mucha amplitud, y aumentar la calidad de nuestra educación, que creo que todos sabemos en el nivel que estamos. Quizá lo más preocupante sea el riesgo que se prevé de una crisis por la desaceleración de la economía china. Eso evidentemente supondría una contracción aún mayor de los recursos que se obtienen hoy día del canon, porque como todos sabemos, las exportaciones de nuestros minerales van principalmente a China. Y quizás esta que es la que mayor reflexión nos puede dar, ¿no? Porque siempre hemos creído que el tema del desarrollo económico principalmente pasa por la industrialización. Y eso nos las han repetido y hay mucha literatura sobre este tema, pero el Nobel dice que puede haber una nación que sea muy productiva, muy innovadora, ¿no es cierto?, en la parte de los servicios, ¿no es cierto?, sin que tener en cuenta necesariamente una gran base industrial. Porque en Tacna también siempre hemos discutido en muchos eventos cómo hacemos para lograr una mayor industrialización. Y la pregunta sería, ¿es posible realmente que la industria pase a ser el sector fundamental o que sostenga la economía? Eso habrá que, seguramente en los talleres, cuando conversemos, habrá que despejarnos esa duda. De lo que sí no tengo duda, que el sector servicio, al representar más del 50% del PBI de Tacna, es el sector principal, ¿no es cierto?, que deberíamos reforzar, fortalecer, porque hoy la economía de Tacna se mueve principalmente en función de los servicios. Bueno, el tema de la competitividad, creo que ya todos, ya ayer también se ha hablado de este tema. Creo que el objetivo final es qué podemos hacer para que la economía de Tacna crezca y al mismo tiempo generar prosperidad. No vamos a teorizar. Creo que aquí hay tres ideas finales que sí pueden servir de mucho, y de hecho los planes de competitividad, tanto nacional como regionales, se trabajan en algunas ideas básicas. Primero, el tema de la productividad. Ayer nuestro amigo Percy decía que la innovación es el primer apellido de la competitividad. Yo diría que la productividad es el segundo apellido de la competitividad. Es decir, hay dos elementos fundamentales que mejorar, que es el tema de la innovación y que es el tema de la productividad. Pero en segundo lugar hay un tema fundamental, ¿no? Y el tema de la competitividad, y eso está probado en muchos estudios, se da en determinadas concentraciones, en determinados lugares, en determinadas zonas, que puede ser una provincia o un distrito. En todos los estudios que hay a nivel internacional y en América Latina está demostrado que la competitividad está dada en determinadas concentraciones, principalmente de empresas
que están localizadas, que están focalizadas y que están especializadas. Y de ahí surge toda esta teoría de la promoción de los clústeres o de lo que en español se conoce como los cúmulos. Entonces, ese es un segundo elemento. Y el tercero, que ayer se ha hablado muchísimo, que es el tema de innovación, y que luego Jorge nos va a ampliar mucho este tema de lo que ya se está haciendo. Otro de los elementos claves que hay que tener en cuenta son los factores. Ayer también se hablaba mucho de cuáles son esos elementos que en realidad hay que fortalecer y hay que considerar en los planes. Esto que lo hemos obtenido del Consejo Nacional de Competitividad, nos dice a las claras, por ejemplo, cuáles son los requerimientos básicos, y en primer lugar nos habla de la calidad de las instituciones. Es decir, necesitamos instituciones sólidas, principalmente públicas, ¿no? Creo que ayer se ha hecho un llamado de atención, ¿por qué no teníamos acá, por ejemplo, a representantes del gobierno regional, o por qué no lo lideran? Igual el tema de la infraestructura, no solo física, sino tecnológica, una infraestructura de investigación, el tema macroeconómico que es nacional, el tema de la salud, de educación, que son básicas. Pero en un segundo nivel tenemos temas importantes, el tema de la educación superior, que hoy tanto se discute y se cuestiona por el mismo nivel en el que estamos. El tamaño de los mercados, el tema tecnológico, el tema de la investigación científica y tecnológica, que es fundamental. Y luego, para que eso permita desarrollar principalmente al sector empresarial, porque quien compite en realidad son las empresas privadas. El sector, el Estado, es un promotor de la competitividad, es un impulsor de la competitividad, es el socio, ¿no es cierto?, en el tema de la competitividad, pero quienes compiten en realidad son las empresas que tienen que tener el soporte y el plan tiene que tenerlo en cuenta. El tema de la innovación para finalmente tratar de tener obviamente un mayor nivel de empleo y mejor calidad de vida. Sobre esta base hay algunos factores que son relevantes, que son fundamentales en cualquier país y en cualquier región. Ya hablábamos de las instituciones, de la infraestructura, porque implica conectividad. Sin conectividad es un poco difícil el desarrollo. Ayer cuando el ingeniero también nos mostraba, por ejemplo, cómo están las regiones del centro del Perú o de la selva, una de las razones es que hay falta de conectividad. Faltan vías, ¿no es cierto? Es más, hay algunas que están casi aisladas. Entonces ese es un problema. El tema de la educación, que es fundamental. O sea, no hay competitividad sostenible si no tenemos una educación de calidad. Y todos tenemos que trabajar, y todas las instituciones, principalmente, bueno, quienes estamos y tenemos la responsabilidad en las universidades, en las escuelas de posgrado, hay que trabajar muchísimo en la calidad, porque eso implica generar capacidades, desarrollar competencias y obviamente el conocimiento, que es fundamental. Y el otro tema, indudablemente la innovación, que tiene, como decía el ingeniero ayer Percy, que tiene que crear valor, que tiene que ser importante y que tiene que ser permanente y sostenido. Pues bien, también el ingeniero Percy ayer nos adelantó de las mediciones que se hacen, ¿no? Y que lo hace en primer lugar el Consejo Nacional de Competitividad. Y aquí habría que ver cómo estamos, pues, cómo está tanda, es decir, cuál es la línea de base, cuál es el punto de partida para lo que vamos a trabajar. En primer lugar, hay unos datos que en el periodo 2001-2009, hay que actualizar con algunos últimos datos, hemos crecido 38,7%. TAN ha crecido 38,7%. La pobreza se redució de 29,7 a 17,5. Creo que por los últimos datos estamos ya por debajo de 15 o de 13, si no me falla la memoria. Pero acá hay unos datos importantes. En ese mismo periodo en que TAN ha crecido 38, el Cusco, está por ahí nuestro amigo Percy, creció en 79%. Es decir, más del doble de lo que crecimos. Arequipa creció en 69, es decir, casi el doble de lo que nosotros hemos crecido en el mismo periodo, y Moquegua 46%, que es un tanto más de lo que nosotros hemos crecido en ese periodo. Es decir, que hay algunas cosas que en definitiva no estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Y que eso está reflejado en algunos indicadores, en estos factores que por un lado mide
el Consejo Nacional de Competitividad, el tema institucional, el tema de la infraestructura, lo que ya hemos comentado, ¿no? En la actualidad son 8. Y ayer decíamos, y el ingeniero también se preguntaba, que en la medida que ha venido pasando el tiempo, el Consejo Nacional ha ido cambiando, ha ido aumentando, disminuyendo los factores, las variables y los indicadores. Entonces eso es un poquito difícil la medición. Esto que comenzó en el 2007 ha venido modificando. Recuerdo que tuve la suerte de tener una primera experiencia en formulación del plan en el primer plan de competitividad de Moquegua, que fue el 2005, que lo han actualizado hace 2 años, ¿no es cierto? Y en ese tiempo no había medición. Y había que tomar factores de otros países, como Colombia o como Chile, donde han avanzado muchísimo en estos temas. Sin embargo, a partir del 2007, que el Consejo comienza a medir, y estos son los últimos datos que aparecen en su página web, nos dicen más o menos cómo estamos, ¿no? Estamos en el puesto 5. En la institucionalidad supuestamente somos 1 a nivel nacional dentro de las 24, pero ya vamos a ver luego que hay un desagregado. Infraestructura 2, innovación 5, salud 4, educación 5, ambiente 3, evolución sectorial 8. Esta evolución sectorial se refiere al crecimiento de los sectores productivos y esto al desempeño económico global, se refiere al PBI general, al PBI per cápita, etcétera, etcétera. Que en todo caso serían, de acuerdo hasta esta medición, seríamos donde estamos más relegados. Sin embargo, hay cosas importantes que destacar en estos indicadores. Cuando ya se entran las variables, encontramos, por ejemplo, que somos el número 1 en que tenemos la menor tasa de desnutrición infantil en niños menores de 5 años, a nivel nacional, entre las 24 regiones. Que tenemos la mayor recaudación per cápita de tributos internos en la población urbana. Que tenemos el menor índice de mortalidad infantil a nivel de todo el país. Que tenemos la mayor inversión en infraestructura agropecuaria, esto en relación a la PEA agropecuaria. Y finalmente, que tenemos un mayor porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia. ¿En qué estamos mal? Y probablemente, Ricardo, aquí encuentre la explicación de repente por qué no vienen con nuestros amigos. Yo no quiero pensar que es por esto, ¿no es cierto? Estamos último en la aprobación de la viabilidad de proyectos mayores de 10 millones de soles en el marco de la ley. Último. Estamos en el puesto 24, ¿no es cierto? Estamos último en eficacia presupuestal a nivel de gobierno regional y de municipalidades. Estamos en el puesto 24. O sea, en las 24 regiones estamos de acuerdo a la medición que ha hecho el Consejo Nacional y todos lo pueden apreciar, entren a la página web, ahí está todo, ¿no es cierto? Estamos en el puesto 24. En acceso a seguro de salud también estamos últimos, o sea, casi como en el fútbol, ¿no es cierto? Cobertura hospitalaria 21 y número de promedio de instrumentos de gestión y desarrollo en el puesto 20. O sea, esto es una realidad, o sea, son mediciones con variables e indicadores objetivos. O sea, no hay forma de cuestionarlo, porque esto está basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas y de las cifras oficiales que tenemos. Ahora, sí me permito hacer referencia a otros índices, como por ejemplo el que hace el Centro de Negocios de la Universidad Católica, que tiene todo un grupo de investigación. Este es el de 2010. Acaban de publicar creo que Ricardo nos puede dar información y de repente no los alcanza por ahí porque todavía no lo han colgado en la página web. Acaban de publicar el 2011, ¿no es cierto? Y ellos también han desarrollado toda una metodología con distintos factores para poder medir la competitividad de las regiones, que no vamos a comentar por razones de tiempo. Sin embargo, sí sería bueno ver cómo estamos en este ranking. En este ranking ya hemos cogido 2 mediciones, acaba de salir la tercera, como decíamos. En economía aparecemos en el ranking 2010 en el puesto 10. Quiere decir que tenemos un desarrollo, un crecimiento de la economía en términos medios a nivel nacional. En gobierno 4, las instituciones gubernamentales. En desarrollo de personas 3, en infraestructura 5, en empresas 7 y en el índice general, en el ranking general a nivel de las regiones aparecemos en el puesto 6 en el ranking 2010. Por otro lado, ayer también se mencionó al Instituto Peruano de Economía, que
que también está haciendo y que ha sacado las mediciones haciendo uso de 6 factores. Igual, entorno económico, educación, el tema laboral, salud, infraestructura e instituciones. ¿Cómo nos ubicamos en este ranking? En el índice global, en el puesto 4, pero en instituciones, en el puesto 19. Me da la impresión que esta es una mejor forma de medir, porque si nosotros... ¿El problema cuál es acá? Las variables con las que se está midiendo cada factor, y si se asigna o no un peso determinado a determinada variable. Ese es un tema clave. Por ejemplo, en las mediciones que hace Chile, que tiene una excelente medición de la competitividad regional, no tienen peso sus variables. Sin embargo, en la metodología colombiana, por ejemplo, en el modelo colombiano sí lo tienen. O sea, es decir, hay diferencias metodológicas. Igual ocurre, como se comentaba ayer, en la medición a nivel internacional que hace el Foro Económico Mundial y que hace el IMD. También hay otras, pero son las dos más reconocidas y tienen distintas metodologías de medición que lleva a tener rankings diferentes, ¿no es cierto? En instituciones ahí aparecemos en el puesto 19, infraestructura 4, entorno económico 5, salud 2, y en educación aparecemos en el número 1. Aquí hay un tema importante. Hace un tiempo, incluyendo el Consejo Nacional de Competitividad, no medía la calidad de educación, porque no había indicadores de medición. Ahora que hay indicadores de medición, como las pruebas de matemática, de comprensión, de lectura, han sido incorporados. Entonces ahora ya no solo se mide la cobertura de la educación, ahora también se mide el avance en lo que es la parte matemática y comprensión de lectura, y no sé si hay algo más por ahí en ese tema. Entonces, en conclusión, al igual que en los otros dos sistemas de medición o metodología de medición, nos encontramos en el tercio, digamos, superior. Pero obviamente hay, como hemos visto cuando ingresamos al detalle, hay muchísimas cosas que mejorar. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Creo que ya se ha dicho, y ese es el objeto que se han estado desarrollando determinados talleres, y en particular que tenemos que llegar a tener obviamente un plan regional de competitividad. Aquí algunos alcances. Creo que una de las cosas que tenemos que ser muy analítico es en la parte prospectiva, que toda una metodología incorporada en los últimos años en el tema de planificación. Y aquí hemos puesto algunas interrogantes, ¿no? Hemos tenido recientemente el fallo de La Haya y habría que preguntarnos, ¿tenemos un nuevo escenario? Sí, hay nuevas oportunidades que no lo había o que era dudoso o había una incertidumbre antes de tener el fallo de La Haya. ¿Podemos hacer algo más con Chile? Me parece que sí, ¿no es cierto? Habrá que analizar ese escenario. El riesgo de la alta dependencia de los recursos del carbono minero. Cuando hacíamos la reflexión inicial a lo que había señalado el Premio Nobel de Economía, habría que sumarle una investigación que también publicó la Universidad del Pacífico, ¿no? Que es cuando lleguemos al 2062, donde en un capítulo completo se habla de la maldición de los recursos naturales. Y los investigadores de la Universidad del Pacífico prevén que en unos 10-15 años podríamos tener una gravísima crisis, ¿no? Y que está coincidiendo con lo que Paul Krugman ha venido a decir al Perú. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como bien se dijo ayer, hay presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales que se han multiplicado por 5, por 10, hasta por 20. Hay algunos distritos que han tenido que sus presupuestos se han multiplicado por 20, ¿no es cierto? Recuerdo cuando tuvimos la suerte de participar también en el grupo consultor para elaborar el primer plan Basadre, hablábamos pues de presupuesto de 20 millones, ¿no es cierto? 20 millones, 25 millones. ¿no es cierto? Ahora ya se habla de cientos de millones, ¿no? Presupuesto de 400 millones, de 500 millones, ¿no es cierto? Saquen la cuenta por cuánto se ha multiplicado. Es decir, tenemos muchos recursos. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está faltando? ¿No? ¿Qué posibilidades podemos tener con el gasoducto? Esto donde la Cámara en particular hay mucho interés porque se conoce, y ayer se dijo, ¿no? Aquí nuestros amigos bolivianos, al costado nomás, tienen gas. Y nosotros no tenemos gas acá, ¿no es cierto? Hay el proyecto que está definido hasta Hilo,
pero todavía no está determinado y definido y la inversión definida para que la podamos tener acá. Obviamente que esto, por ejemplo, podría cambiar el escenario absoluto, ya que hablábamos del tema de la manufactura, por la incidencia industrial, para hablar de un sector económico. ¿Qué posibilidades nos puede dar? Eso tenemos que explorarlo. Igual, bueno, ya está la carretera con viabilidad, ya está el compromiso de la inversión a cargo del gobierno central, ¿no es cierto? Y después de la carretera, ¿qué? ¿Podemos explotar? ¿Hay nuevas posibilidades? ¿Hay nuevos espacios? ¿Hay realmente oportunidades ahí que puedan tener incidencia en la economía de la región? Eso hay que analizar, hay que hacer un análisis prospectivo ahí. El tema del megapuerto, de la que venimos hablando, de la que se van a hacer los estudios, y seguramente hay que impulsar inversión privada, no pública, ¿no es cierto? Inversión privada, no pública. Entonces, pero, como ven, he puesto algunas interrogantes, pero pueden haber muchísimas, ¿no es cierto? Muchas más que deberíamos explorar para poder aterrizar en un plan de competitividad que realmente nos permita visionar todo lo que podríamos hacer y lo que podríamos alcanzar. Otro aspecto fundamental en los planes de competitividad son las potencialidades vitales, ¿no es cierto? ¿Qué potencialidades tenemos? Una de las cosas importantes, y ahí se registra el mayor número de desempleo, es en los jóvenes que salen de las universidades. Hoy en Tacna tenemos más de 15.000 universitarios. Hoy hay una potencialidad, evidentemente, que hay que aprovechar todos esos jóvenes talentosos que salen de las universidades, que significa un gran potencial y que tenemos la obligación de darle oportunidades, que no las están encontrando. Cuando vemos en los índices de desempleo, en la parte joven es donde está el mayor índice de desempleo. De acuerdo creo que esto lo vi en algún documento del CETUR, me parece, que hay 101 recursos turísticos inventariados. Ojo que estamos bordeando el 1,5 millones de recepción de visitantes y turistas, principalmente por la incidencia del vecino país. La tasa de crecimiento en los últimos 5 años ha sido de 12,4% anual. Entonces ya estamos por el 1,5 millones. Entonces hay un potencial ahí, evidentemente. Servicios de salud. Ayer tuve la suerte de encontrarnos acá con los amigos de PROMPERÚ, con David, Ederi, el amigo Ignacio Rivera, que siguen trabajando y tratando de impulsar. Hay un gran potencial ahí, sin ninguna duda, que todavía no hemos aprovechado. Hay un clúster naciente de confecciones. Cuando uno mira la estructura del crecimiento de la manufactura, el sector que más ha crecido en los últimos 10 años dentro del rubro de la manufactura son las confecciones. Habrá que preguntarnos, ¿tenemos realmente posibilidades? Todo lo dejo en interrogante porque hay que analizar. Solamente estamos intentando dar algunas líneas. Bueno, la experiencia comercial creo que eso lo conocemos todo, y aquí también hay un interrogante porque siempre hablamos de la agroindustria, ¿no es cierto? ¿Tenemos realmente una gran base productiva para el desarrollo de la agroindustria? Ahí tenemos que ser realistas con cifras, ¿no es cierto? No sé si está nuestro amigo Carlos acá, pero como estamos en el tema de las exportaciones de aceituna, hace unos días le decía que teníamos un pedido permanente para todo el año de aceitunas envasadas en frasco de vidrio, ¿no es cierto?, que no podemos responder al comprador. Y hemos tocado la puerta con la cámara de 3 empresas y ninguna de las 3, por lo menos la más desarrollada, tiene la capacidad para atender ese tipo de pedido. ¿De acuerdo? Entonces, realmente hay posibilidades reales de desarrollo de la industria, porque siempre hablamos de esto. Pero lo que pasa es que no hemos quizás hecho un análisis profundo de las reales potencialidades y posibilidades futuras que debería tener. Y lo último, para no cansarlo, yo siempre creo que este es el aspecto principal. Como lo es a nivel microeconómico, como lo es a nivel empresarial, esta es la columna vertebral de todo plan. De un plan de negocios, ¿no es cierto?, de un plan estratégico o de un plan de competitividad regional. Definir bien la estrategia regional, que es la que no hemos definido, que es la que no tenemos. Y la estrategia regional en términos de competitividad significa, en primer lugar, en qué sectores económicos vamos a competir. Porque es un gravísimo error creer que se puede competir en todos los sectores. Eso no es posible. Todos los países que han trabajado planes de competitividad bien trabajados definen 2, 3 sectores
donde hay mayores potencialidades y hay mayores posibilidades de mercado para poder competir. Y hay que ver ahí el potencial de innovación que podemos tener y el tema de la productividad. Un ejemplo muy simple, bueno, creo que lo hemos perdido, ¿no es cierto?, que es el fondo Los Palos, ¿no es cierto?, que se ha abandonado. Yo tuve la suerte de estar, y seguramente muchos de ustedes una vez, que un grupo de ingenieros ahí, que eran profesores de la escuela, pudieron experimentar con más de 20 variedades, me parece, de uva, todo un experimento, ¿no es cierto?, y que en una oportunidad presentaron los resultados. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que esa uva que ahora compramos en el mercado, que es la Red Globe, que ya se produce tanta, porque antes no se producía, la traían de Chile, era la que mayor nivel de productividad había obtenido. Mayor nivel de productividad entre todas las variedades que habían investigado. Y en segundo lugar, es la que mayor demanda tiene en el mercado internacional de uva de mesa. Entonces, cuando uno encuentra un producto, valga la redundancia, producto de una investigación, que tiene la más alta productividad, como el ejemplo que pongo de la uva Red Globe, y que al mismo tiempo tiene alta demanda en el mercado internacional, entonces, si es que el sector agrícola fuera un sector potencial, lo dejo también en interrogante, y si quisiéramos promover el desarrollo de un cultivo como esta, tiene que combinar los dos factores, productividad y mercado, porque si no, no habría. Y la Red Globe, por ejemplo, es la variedad que más exporta a Chile a los Estados Unidos, para poner como ejemplo, y es la que mayor productividad ha obtenido en el fondo Los Palos, donde los ingenieros hicieron la investigación. Entonces, el tema clave es primero saber qué sectores económicos, en qué vamos a competir, en qué, en todos. No es posible, ¿no es cierto? Como lo dice Olraiz, no es posible ni en las empresas, tampoco lo es para los países y regiones. Entonces, el elemento clave que tenemos que discutir, analizar, es en qué sectores vamos a competir. A partir de esto, saber en qué cadenas productivas es la que debemos fortalecer. Que aquí también se habla mucho, pero que si uno busca estudios serios de cadena productiva, no existe ninguna etapa. Y eso lo sabemos todos. En tercer lugar, ¿qué cúmulos productivos vamos a impulsar? ¿Qué clúster vamos a impulsar? ¿Hay posibilidades? ¿En qué? ¿En servicios? ¿En salud, por ejemplo? Hay que definirlo. En función de esto hay que definir qué proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, se deben priorizar pues en el plan de competitividad. Pero antes hay que definir los elementos básicos de una estrategia. Igual, qué proyectos de inversión privada se deben promover, porque en el plan tiene que saberse enlazar y equilibrar, porque no todos van a ser proyectos de inversión pública. También hay que comprometer y hay que hacer, si fuera posible, el puerto, el que estábamos comentando, es un tema. El ferrocarril es otro tema. El gobierno regional no tiene nada que hacer en el tema del ferrocarril. Entonces tiene que pasar conjuntamente con Proinversión para que ahí ingrese la inversión privada, ¿no es cierto? Como lo están haciendo en los aeropuertos y en todos los puertos. Entonces, ese es el tema, ver cuáles serían los proyectos de inversión a priorizar y finalmente qué proyectos de inversión privada se podrían promover. Creo que soy muy rápido, pero tampoco quería cansarlo y es un tema de tiempo. Bueno, lo dejo ahí una reflexión de nuestro maestro Basadre. No sé, Ricardo, si hay alguna pregunta muy puntual, de lo contrario. Gracias. Claro, muy clarito, y está clara la reflexión que Basadre, que todos la estamos leyendo.